De amigos tenemos a través de 26.2 y a través de la página, a través de YouTube. Gracias. Programón hoy, agitado tenemos y le agradezco mucho que en este día de lluvia se ha llegado aquí por Moreno 250 al piso de la Tucumana el señor Mariano Campero. Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias, Anita, por la invitación. Un gusto estar en el programa. Gracias. Sí. Ya es de la casa, Mariano Campero. Sí. Mariano, ¿cómo se está dando la transición de tu gobierno con tu candidato, con Pablo Macchiarelli? La verdad que incluso mejor a lo que hubiese imaginado, sí, porque, bueno, las variables eran difíciles, ya que en la historia de la ciudad de Yerba Buena no había ocurrido que después de una reelección el mismo equipo político haya tenido continuidad. Y en ese sentido para nosotros fue muy importante y estoy llevando una transición incluso mejor a la que hubiese soñado, porque en definitiva siempre me pregunté, después de haber soñado tanto tiempo con ser intendente de la ciudad de Yerba Buena, cómo sería terminar con ese sueño, ¿no? Que hoy estamos ya a pocos meses. Y la verdad que si me hubiese imaginado una respuesta no podría ser mejor que la actual, porque lo conozco muchísimo a Pablo, sé de sus convicciones, su creatividad, su capacidad de trabajo, su liderazgo. Es una pieza clave en el Ejecutivo Municipal y no tengo dudas que lo va a demostrar, además con un equipo que ya hace mucho tiempo viene gobernando, gestionando la ciudad, con un criterio de gobierno local que busca siempre dar un salto y meterse entre las mejores ciudades de la región, de la provincia y del país, por supuesto. Y en ese sentido y en ese hambre que tiene el equipo, creo que con Pablo no tan solo van a tener continuidad, sino que va a ser mejor las cosas, porque ya es un equipo sólido, que tiene 7, 8 años de conocimiento, de gestión, y alguien como Pablo que tiene ya la experiencia necesaria como para conducir ese equipo. Así que la verdad, la transición la estoy viviendo muy bien, muy contento, además con todo lo agitado de lo que fue después de las elecciones, generarse esta oportunidad de acompañar a Patricia Bullrich como candidata a presidente de todos los argentinos, y convencido de que es el camino para poner orden, para poner lo que hace falta para que nuestro país salga adelante, que en definitiva es lo que todos queremos, ¿no? Y desde ese lugar, la verdad que lo estoy viviendo también con cierta, un poco con linda acción, sí, la verdad, así que una buena transición. Cero melancolía o imaginarme que estoy cerrando una etapa, al contrario, lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, este último domingo estuvimos con el desfile del 9 de julio, un desfile muy lindo, que además tuve la oportunidad de desfilar con mis hijos, de hacerlos subir al caballo, algo que les encanta a ellos también, así que fue hasta un programa familiar, y ver a todos los vecinos disfrutar, la familia, y bueno, y poner también en valor a una fecha tan importante, nos pareció muy bueno. Así que, como te digo, disfrutando, pero también sabiendo de que hay que hacer todo los esfuerzos para que el 30 de octubre dejemos la municipalidad de la mejor manera para generar, obviamente, lo que en definitiva uno busca, que es que tengan los mejores recuerdos en términos del esfuerzo que uno ha hecho para transformar la ciudad. Uno se puede equivocar, todos los seres humanos nos equivocamos, tenemos que aprender de las caídas, de los desafíos, de los que muchas veces se llaman fracasos, pero más que fracasos son aprendizaje de la vida. Y nosotros sufrimos mucho latigazo, por ejemplo, en la primera gestión, y eso nos sirvió también para adquirir experiencia de manera rápida e intentar ser más eficiente, incorporar la tecnología, apostar al medio ambiente. Y esos desafíos estoy convencido que lo va a continuar Pablo, y nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para también terminar de la mejor manera el 30 de octubre y acompañar a Pablo a que también rompa la gestión, que haga una gran gestión. Espero que me supere enormemente, porque me encanta ver cómo nuestro equipo ha crecido. Hoy tenemos jugadores, como digo yo, que se han transformado en protagonistas, ¿no? O sea, hay muchos actores de nuestro gobierno que hoy cumplen roles estratégicos y que no tengo duda van a aportar también a esa idea que no perdemos para nada de ser una alternativa para todos los tucumanos. ¿Te ha sorprendido el margen, o sea, por el que ha ganado tu partido en Yerba Buena, más del 50%? No me sorprendió en el sentido de que era algo esperable, teníamos esa expectativa, quizás no tanto, pero sí veníamos haciendo buenas elecciones, sobre todo nuestro municipio, en términos de nuestro espacio político, siempre es un municipio que saca un porcentaje por encima de los demás, así que estaba dentro de los parámetros, pero obviamente con tanta contundencia nos sorprendió gratamente. Logramos 8 concejales del mismo espacio,
4 concejales directos de lo que fue mi lista, le llamemos, y bueno, y con Pablo, que hizo la mejor elección de nuestro espacio en los últimos tiempos, creo que cerca de 52 puntos, así que la verdad que fue muy lindo el día, pero en términos locales, en términos provinciales, la verdad que tenía más expectativa. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Qué le faltó a tu espacio a nivel provincial para hacer una mejor elección? Hablando de los números, ¿no? Mirá, fue ese domingo, a diferencia de lo que se puede prever, de que uno podía estar muy contento, la verdad que no lo estaba, porque sí sentía que podíamos hacer mejor elección, sentía que estábamos mejor preparados, pero como siempre digo, después de una caída o de algún momento difícil como fue ese día, hay que hacer un análisis, hay que hacer una autocrítica, decir, bueno, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué es lo que nos faltó? Por ahí quizás faltó un poco de juego colectivo. Nosotros tenemos cerca de entre 5 y 6 bancas de legisladores que están a menos de 1000 votos, y por el sistema de acople, si hubiésemos hecho por ahí menos lista o una lista, podríamos haber incorporado más legisladores. Hay lugares en donde, bueno, dividimos mucho, me parece que eso puede haber no sido positivo, por decirlo, pero también puedo decir que Roberto hizo todos los esfuerzos, recorrimos toda la provincia, por ahí lo analicé también, que nos faltan algunos desarrollos de jugadores locales, le llamemos, ¿no? De tener candidatos a delegados comunales competitivos, pero también el sistema de acople, el sistema de aparato, la cantidad de recurso económico que se maneja en un proceso electoral no es menor a la hora del análisis de la famosa estructura y cuánto aporte da. Y creo que en esta elección ha sido un aporte, o sea, antes se decía, bueno, por allá se ha visto, hoy en la última elección todos los tucumanos hemos visto cómo se manejó, entonces saben perfectamente a qué me refiero, y creo que uno de los desafíos a cambiar. Yo con muy buenos ojos veo que muchos del gobierno provincial están con la idea de cambiar el sistema de acople, y eso es muy positivo. Probablemente tengamos una reforma. Hablaron de la búsqueda de consenso en la legislatura. Probablemente se trata de una reforma de la Constitución, lo cual también es positivo, sobre todo después de que estamos en presencia de una de las constituciones con mayores cuestionamientos jurídicos en la historia de las constituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tiene tantas veces presentaciones judiciales y cambios en la Constitución, llámese fecha de elecciones o el tema del voto electrónico que dice la Constitución, y distintas cuestiones como por ejemplo la distribución de lo que es la legislatura y bueno, distintos aspectos que pueden ser tratados, y me parecería bastante interesante que se pueda llevar adelante. Y creo que bueno, nosotros tenemos que no bajar los brazos. Hablaba con Roberto, con quien tengo una gran relación, y como te digo, estoy seguro que hizo todos los esfuerzos para ser el gobernador. Con Roberto, recordemos que luego de finalizado el escrutinio definitivo, brindó este mensaje aceptando la derrota y felicitando también a los ganadores. Es un caballero, Roberto, en ese sentido no había ninguna duda, pero creo que tiene que ser un aprendizaje para nosotros, nos tiene que fortalecer la adversidad, y hoy tenemos esta oportunidad con Patricia Burri también de lograr un cambio, de tener esa posibilidad de nuevo desafío, por decirlo de alguna manera, de volver a competir, de mejorar, de por ahí tener un discurso político, de llegar a hacer los esfuerzos de generar el mayor criterio colectivo también, ¿no? O sea, en estos días estamos teniendo reuniones con distintos dirigentes del espacio, con la idea de confluir todos en esta idea de seguir empujando para que seamos una alternativa para todos los tucumanos. Creo que es el gran desafío. Sinceramente, después de gobernar la ciudad de Yerbabuena, que fue mi sueño, hoy no hay otro objetivo más claro que poner la fuerza en transformar Tucumán. Ya sea acompañando, ya sea conduciendo, yo estoy a disposición y muy convencido de que tenemos que salir con más fuerza. No, digamos, fue una caída lo que tuvimos, sí, fue una caída. Justamente creo que el tiempo de la alianza. Y bueno, en ese sentido, mirá, también te cuento una anécdota a lo tucumano, ¿no? Como dice el Twitter ese, only en Tucumán. La misma persona en una reunión hace 8 meses me decía, se tienen que juntar con Alfaro, se tienen que juntar, si no se juntan no lo voto más. Y después, día antes, no me gusta la juntada por los tiempos. A ver, nosotros escuchamos a toda la ciudadanía, no había lugar en donde vayamos que no nos digan se tienen que juntar, se tienen que juntar, se tienen que juntar. Nos juntamos
Y después, evidentemente, bueno, parece que el análisis hace de que mucha gente decía que no, pero por otro lado, como te digo, creo que se optó más que nada por escuchar esa voz que había entre todos los tucumanos, los análisis políticos. De los... Exactamente, ahora, creo que más que verlo como si fue un error o no, hay que aprender, hay que decir, bueno, también, como lo dije, siento que hay que dar un dato. Beatriz Ávila hizo una gran elección. Ella sacó más porcentaje que Germán en el 2019, para que te dé una idea. Sí. O sea, fue una buena elección. Quizás si el sábado le decían, va a ser esta elección, probablemente haya firmado. Lo que también fue una elección buena y sorprendió bastante fue la de Roxana, claro, que fue una buena candidata, Roxana Chala, en términos de que pudo perforar en algunos segmentos del electorado que antes sacábamos muchas diferencias, por decirlo, exacto, ¿no? Entonces también claro, hay que aprender de que no son todos los errores nuestros, también claro, pueden cometer aciertos. Esto es como un deporte o imaginando así el boxeo, bueno, uno pega, el otro recibe, hay que defenderse, moverse, porque bueno, no todos los errores los comete uno, sino sería imposible. Acá pueden tener buenas decisiones, entiendo que lo tuvieron. Creo que, por ejemplo, algo que no fue positivo fue el paso de la elección, la fecha de un mes, porque me parece que nosotros estábamos... 4 días de un proceso, llegando con mucho esfuerzo, por decirlo, y ese mes se nos hizo un poco largo, me parece, ¿no? Y por ahí quizá también puede haber servido, sobre todo el actual gobernador Jaldo, que tiene un discurso bien político, le servía como para decir, nosotros estamos para presentarnos mañana, pasado, que era un poco lo que veníamos diciendo nosotros. Yo personalmente, por mí, hubiéramos ido en marzo a las elecciones, yo se lo dije a los medios, a todos, o sea, y creo que también está ahí un poco de la necesidad para ganar Tucumán hay que tener mucha vocación. No, creo que por ahí eso de la pasemos a la elección, que vamos a agosto, la gente era como, che, pará, nadie, ya estaban hartos todo, imagínate, nosotros, los vecinos, los tucumanos, ¿qué va a pasar con las elecciones? El sábado antes de votar, cuando votamos, algunos, ¿se vota? Che, ¿se vota o no se vota? Exacto. Entonces, esa incertidumbre, creo que también nos jugó no favorablemente, por eso creo que después de este proceso hay que aprender. Ahora tenemos una nueva oportunidad para hacer la mejor elección posible, para intentar... ¿Cómo ves el panorama nacional primero agosto con las PASO? Bueno, con agosto veo que claramente nosotros como Juntos por el Cambio somos los únicos que tenemos una PASO. Por lo tanto, ahí tenemos una gran oportunidad también para movilizar todo lo que es los distintos dirigentes que estamos en uno y en otro, con otro candidato. En el caso nuestro, con Patricia Bullrich, con quien estamos convencidos de que el camino del orden que necesita la Argentina... ¿Por qué ella y no Larreta? Por esto que te digo, sobre todo. La verdad que con Patricia tengo muy buena relación, me parece que el trabajo que hizo en materia de seguridad, que, a ver, es un tema clave, el tema de seguridad. Me parece que el punto de inflexión. Yo, antes de hablar de lo nacional, te cuento una anécdota. Nosotros en Yerbabuena, cada reunión que yo participaba como intendente ya electo, porque me acuerdo que tuve también hace un par de meses de transición, antes de asumir, cada reunión era el tema de inseguridad. Claro. Inseguridad. No había margen para explicarle que el municipio no tenía incidencia en el tema de inseguridad. Tuvimos que crear la Guardia Urbana. En el tema de Patricia Bullrich, fíjate que quién fue la que bancó a Gendarmería, al Ejército, a los operativos, a la guerra contra el narcotráfico de manera real. Quién llevó adelante los allanamientos y quién llevó el control de toda la zona limítrofe como Patricia Bullrich. Y hoy veía a la mañana el intendente de Rosario, Pablo Hafkin, muy acertadamente decía, en Rosario no se fabrican armas, ni tampoco se fabrican lo que son las drogas. Controlen las rutas. Es decir, por la ruta pasa todo para Rosario, ¿no? Y ahí está un desafío que tiene la Argentina, y ahí me parece que Patricia Bullrich tiene todas las condiciones y el coraje para hacer esa transformación que necesita la Argentina. Fíjate que, por ejemplo, en términos de seguridad, ¿qué es lo que hace falta? Y hace falta más presencia, no intentar sacar como está ocurriendo hoy en Concepción. Nosotros estamos acompañando a los vecinos de Concepción y obviamente al intendente Molinuevo
porque se estaba con la idea de sacar la Policía Federal, y hoy se está conversando también con el jefe de la Policía Federal, Walter Bernal, para que no se saque, sino que se incorpore más personal para la zona de Aguilares. Y entendemos, porque estuvimos también en Aguilares, el problema que tienen de narcomenudeo y de la situación de inseguridad que están viviendo los vecinos y la necesidad de que la Policía Federal se asiente. Pero creo que acá es clave de hacer sinergia y de que se generen más, obviamente, que haya más policía en Aguilares, pero no en detrimento de Concepción, porque la inseguridad va a ser el gran problema de nuestro país, de nuestra provincia y probablemente de muchos gobiernos locales por los próximos años. Y el trabajo en prevención, en investigación, en presencia de la policía, de las guardias urbanas locales, son clave. Entonces, en este sentido, creo que Patricia Bullrich tiene esa decisión de encarar esa transformación que necesita la Argentina. Y después, otras secundarias, pero no menores, como tiene que ser el concepto de esta cuestión de que muchas veces los sindicalistas, sobre todo en los lugares más productivos, generan inconvenientes, trabas a empresas, trabas a pymes, trabas a comerciantes, trabas a los que quieren producir, y que me parece que es necesario que alguien ponga orden y diga, no, acá el que produce hay que acompañarlo, no perjudicarlo. No perjudicarlo. Hace pocos días se veía un video acá en Tucumán, en la calle La Madrid, si no me equivoco, o La Valle, cerca de que, bueno, el dueño de la empresa decía que tenía todos los camiones, que le habían cortado la luz, que no lo dejaban salir, que estaba el sindicato afuera, y eso no puede ocurrir en un país serio. Nosotros, como gobierno, tenemos que acompañar a los que producen. Así vamos a sacar este país adelante. Ese es el concepto que se debate hoy en la Argentina. O sea, a favor de los que producen, a favor de generar por intermedio de la educación oportunidades, o lo que hoy se ve que es lo que está ocurriendo. O sea, no se atienden problemas básicos como el de la inseguridad, un presidente que mira para cualquier lado, que viene 2 días después del 9 de julio. O sea, creo que esta falta de brújula del gobierno nacional, Patricia tiene todas las condiciones para conducirlo, y desde ahí es que hemos aceptado nosotros ser protagonistas de esta transformación, y más que nada para hacer todos los esfuerzos de, con Patricia Presidente, traer todo lo que se pueda a Tucumán. ¿Y no te ha generado algún roce, algo con Roberto o con Gerardo Morales, que es justamente vice de Larreta? Con Roberto no, porque venimos conversando y él sabía de las conversaciones con Patricia de hace mucho tiempo. Y la oportunidad fue el primero al cual le comenté después de las elecciones, cuando me llamaron de Nación. Le dije, mira Roberto, toda esta oportunidad, creo que Patricia es la persona para ganar. Entiendo tus compromisos, porque sí entiendo que él pueda tener, sobre todo con Gerardo Morales, muy buena relación. Yo en términos personales tengo buena relación, pero así como ellos nunca no pudimos estar juntos políticamente, personalmente buena relación. Después después seguro, del 13 de agosto vamos a estar todos juntos. Exacto. No tengo la menor duda. Pero eso lo veo como, no tuve repercusiones negativas para nada. Además sabían y saben mi posición, me conocen. Yo, por ejemplo, tengo buena relación con José Cano, que es el jefe de campaña de Morales. O sea, nosotros tenemos que también, como le dije antes del proceso nacional, nosotros veamos un poco Tucumán. No nos dejemos llevar tampoco todo por Buenos Aires. O sea, no perdamos la cordura. Tenemos que ser un espacio político que tenga vocación de gobierno, vocación de ser, de trabajar colectivamente y de generar por una vez por todas una oferta seria a los tucumanos. Y eso no podemos claudicar, no podemos bajar los brazos porque nos sacó 20 puntos. Ya está, mala suerte. Hemos tenido un mal día, se perdió como se puede ocurrir en la vida. ¿Qué tucumano no estará escuchando y le tocó alguna vez perder? Y bueno, todo. Y si el que no ha perdido no se animó a competir, esa es la verdad. Y nosotros nos animamos a competir, por eso nos subimos ahora de nuevo a competir y vamos a seguir insistiendo, porque estoy convencido que algún día vamos a hacer gobierno y ese día va a ocurrir lo que hicimos en Bellavista, Concepción y Yerbabuena. Vamos a transformar Tucumán. Entonces no vamos a claudicar en ese sueño, vamos a darle más para adelante que nunca. Incluso ayer estuvimos conversándolo con Sebastián y con Caco Molinuevo para hacer sinergia y seguir en ese criterio de que nuestras ciudades sean la vidriera de nuestro espacio político. Porque ¿qué nos decían antes a nosotros? No saben gobernar. Bueno, hoy sabemos gobernar, tenemos experiencia de gestión, nos falta tener un criterio colectivo que podamos desarrollar en todo Tucumán. Esa es la verdad, porque es lo que nos puede haber faltado. Mariano, vos decís que el próximo gobierno nacional va a ser de otro signo político que no sea el peronismo. Sí, no tengo duda. Y creo que estoy convencido que Patricia Bullrich va a ser la próxima presidente, pero a su vez
nosotros tenemos que, como te decía antes, muchos intendentes, que no hace falta y no voy a polemizar porque tengo la mejor relación, son colegas, Sí. cuando era presidente Mauricio Macri, nosotros acercamos obras a distintos municipios, La Talita, Lule, no voy a entrar a enumerar todos, pero montones, y lo saben. Haría lo mismo si Patricia es presidente. Creo que hay que pensar en Tucumán. ¿Cómo? Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en evitar las inundaciones. Y nosotros lo hicimos en Yerba Buena. Una obra que Canal Solano Vera, de más de 35 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en la zona de La Madrid? ¿Por qué no lo podemos hacer en el sur de la provincia? Eso nos beneficiamos todos los tucumanos, no solamente los vecinos de La Madrid. Y hay que tener una visión estratégica. Obras viales, por ejemplo. Obras viales. Somos una de las pocas provincias que no tiene autopista. Y no nos tiene que temblar el pulso. Y nosotros cuando éramos... La falsa autopista de la nueva de las traza. termas, tiene menos de 800 también, metros. que decían que era la nueva traza, era una autopista y Menos es la más de peligrosa. 800 metros. Menos de 800 metros. La última obra más o menos importante en términos viales la hizo Alperovich, que es la nueva Ruta 38. De ahí no se hizo nada en materia vial. ¿Y qué tenemos con la materia vial? Materia vial es la producción, es la seguridad vial, es la salida de todos los tucumanos a la ruta, a cualquier destino, es la comunicación de las ciudades. Por lo tanto, es clave, y ahí nomás te nombré dos ejes que no pueden tener un color político. No pueden tener. Y desde ahí creo que también vamos a seguir sumando para algún día ser una alternativa en Tucumán. Hablando de lo que se viene, ¿en qué punto se diferencia con la lista que encabeza Germán Alfaro? Y solamente se ve en la lista, nosotros más que nada, garantizamos que es una lista nuestra de jóvenes, nuevos dirigentes, en donde está Sebastián Salazar, con quien tengo una gran amistad, pero nunca estuvimos juntos políticamente, Sí. es la primera vez. Y además de amistad, le tengo mucha admiración porque es un gran intendente, además de una zona muy compleja, muy chiva, como se dice en la jerga. Sí. El este es durísimo. Y Seba, la verdad que ganó Bellavista junto con nosotros en Yerba Buena, en el mismo momento, fuimos concejales e intendentes juntos contemporáneo. Y la de él, la verdad que fue una elección durísima. Entonces, te diría que sobre todo nosotros apostamos a la renovación política desde ese lugar. Y, como te decía, apostando también a los gobiernos locales que tenemos nosotros, Yerba Buena, Bellavista, Concepción. No voy a hablar mal de Germán porque vamos a estar juntos después del 13 de agosto y me parece que ahí está el desafío. Uno tiene que aprender. Antes te decía, hace unos minutos te decía. Sí. Y muchas veces me parece que por ahí quizás sería más taquillero criticarlo, lo que sea, pero no es mi objetivo. Al contrario, estamos con Patricia, no tenía pensado ni siquiera ser candidato. Esta oportunidad que se abre me terminó llevando mucha reflexión y terminé diciendo, ¿desde dónde puedo aportar más a Tucumán, a Yerba Buena, a la sección oeste? ¿Desde dónde? Y bueno, si Patricia es presidente, claramente que estando cerca de Patricia, siendo el nexo con Tucumán. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y bueno, aceptando y animándome a ser protagonista. Después del 13 vamos a estar junto con Germán, con Horacio, así que te diría que más que diferencia, ¿cuál es la característica o valor nuestro? Sí. Es una lista joven que plantea renovación política y que va a incorporar también muchos actores que se van a ir comunicando probablemente en los próximos días, que fueron muy exitosos también en el proceso de Tucumán, en donde, como por ejemplo Silvia Díez Pérez, que Sí. tenemos una gran relación, y que tengo muchas ganas de poder trabajar con ella. Bueno, ya hemos trabajado anteriormente y así una gran cantidad de dirigentes que seguramente vamos a ir juntándonos en los próximos días, pero sobre todo no por la estrategia de esta elección, como te digo, sino con la idea de no perder, no bajar los brazos y decir, nosotros nos tenemos que levantar. Tiene que haber sido un proceso de aprendizaje o forma parte del proceso de aprendizaje y seguir intentando. Grabar esta entrevista. Sí. Algún día vamos a hacer gobierno. Queda grabado. Vamos a hacer gobierno. Queda grabado. No vamos a descansar Mariano hasta hacer Campero gobierno. al aire de la Tucumana. No vamos a descansar hasta hacer gobierno. Esto es así. Y si no, bueno, ahí vamos a morir en el intento. Pero vamos a hacer todo y no tengo duda. Acuérdate, esta entrevista no van a pasar muchos años. No voy a tener muchas más canas de las que tengo. Queda grabado aquí en la Tucumana. Mariano, y no vale tocarse el pelo de mi parte. Por supuesto. Mariano, bueno, ya imaginamos, pasan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto. ¿Te imaginas algún acercamiento, por ejemplo, entre Bullrich y Milei?
me imagino la necesidad del diálogo en la Argentina para temas estratégicos. Sí. En algún momento se planteó de que pueda haber acuerdo legislativo y me parecería muy importante. Sobre todo en algunos puntos tenemos visiones parecidas en términos del apoyo al sector privado, en términos de bajar la carga impositiva, eso es muy parecido. Después, Milei tiene varias locuras que lo terminan haciendo volcar por distintas rutas, por decirlo, ¿no? Que no la comparten. Nada, bueno, Claro. o sea, creo que forma parte es como un showman, le llamemos, ¿no? Yo creo que cada vez se le va demostrando y mostrando más que carece de contenido político, carece de un armado también, de un criterio de equipo. Fíjate que tiene un equipo y se van explotando y creo que, bueno, eso marca un poco que no creo que haga una gran elección Milei y probablemente sí haya diálogo, pero con todos los sectores, no creo que solamente. También creo que con el peronismo, llegado el caso, hay que tener una agenda, digamos, similar, ¿no? Lo mismo que acá en Tucumán. Consenso. Esto que hablamos el otro día cuando me tocó una entrevista con Darío Montero, no tan solo al aire, sino también en lo que son los cortes, hablábamos de que hay que ponerse de acuerdo en puntos estratégicos para que Tucumán salga adelante. O sea, nosotros tenemos una provincia maravillosa y por ahí hay puntos como, por ejemplo, le digo, vos tenés una guardia urbana municipal como tenemos nosotros. Él tiene con policía municipal de la banda y nosotros la GUM. Tenemos que generar una ley que impulse las guardias urbanas locales. O sea, todos los municipios deben tener guardia urbana, porque son la primera línea de prevención al delito, más en una situación de crisis como la de hoy. Entonces, bueno, todo ese tipo de acciones que terminan impactando positivamente en los vecinos son clave. Por eso te decía recién, y volviendo a lo de la Policía Federal de Concepción, es clave que se mantenga en Concepción y que se incorpore una nueva fuerza en Aguilares por la necesidad de Aguilares. No vamos a mirar para otro lado, que los vecinos de Aguilares están con este problema del narcomenudeo, de la inseguridad. Por lo tanto es necesario desembarcar fuerte, pero también serviría una guardia urbana local que la provincia acompañe y entienda de que las guardias urbanas, como lo entiende, tengo que reconocer, pero en términos financieros que colaboren a que se puedan generar más guardia urbana en toda la provincia. Porque las guardias urbanas terminan ayudando a la policía y también a la justicia, como la nuestra. Mariano, ¿te gustaría ser gobernador de la provincia? ¿Cómo te ves en el 2027? Sí, me encantaría. No sé si en el 27, también soy claro. Esto va a ser es mucho más difícil de lo que parece. Hay que este aprendizaje, como te decía, forma parte también de ser razonable. Esto probablemente cueste un pasito más, donde hay que buscar más competitividad en intendente, buscar más legisladores, tener un espacio más También sólido. lo grabamos a esto, entonces. Sí. Es un proceso. Ese proceso puede adelantarse si Patricia es presidente. Pero por otro lado, como le dije también a Roberto, creo que Roberto está en condiciones perfectas de volver a ser, de ser él, y yo no tengo una expectativa personal o ambición personal. Sí quiero ser gobierno, esa es mi expectativa, mi ambición, realmente quiero que lleguemos, sí. Obviamente, vos me decís, sí sueño. Como soñaste ser intendente. Sí, sueño, y le voy a dedicar todo lo que está a mi alcance para que podamos ser una alternativa. Y siempre preparado para que si en algún momento me toca la pelota, el sable, la lapicera o lo que sea, estar preparado para hacerlo de la mejor manera posible y sí, le vamos a dar para adelante. En el fondo el sueño que uno tiene, y sé que con Roberto, con Sebastián, con Caco, con Pablo, tenemos muchísimo para aportar a todos los tucumanos, y una vez que seamos gobierno transformamos esta provincia. En 2 o 3 años la damos vuelta, o sea, hacemos la ruta, la obra de infraestructura, la apuesta que hay que hacer al sector productivo, a nuestras universidades, el trabajo en sinergia con instituciones que tienen repercusión mundial. Tenemos, no sé, la producción de limón que está en la vanguardia del mundo, tenemos, o sea, mucha, en lo que es el software, está creciendo una enormidad en Tucumán, y es una oportunidad para todos los tucumanos. Lo que es el cultivo, tenemos tierra desde la vitivinicultura en los valles, hasta la papa en el sur, también en los valles, o sea, frutilla, arándano. Bueno, el arándano ahora justo en este momento está en un proceso, pero tenemos una provincia que tiene una capacidad enorme. Por lo tanto hay que seguir trabajando, no claudicar en ese sueño, pensarla colectivamente y vamos a ser gobierno. Queda anotado. Lo queda grabado, Mariano Campero.
Querés ser gobierno en Tucumán. Mariano, yo te agradezco mucho esto de venir y contestar absolutamente todo. No se da siempre, así que agradezco esta generosidad y el respeto. Y yo debo preguntarte esto porque nos han llegado muchas consultas con respecto al desfile de 9 de julio este domingo. Operativo Independencia, déjame Claro, sobre todo este repudio por parte de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué opinás? ¿Qué te gustaría decir al respecto? Mirá, aprovecho la pregunta. Sí. Me parece clave que por ahí el kirchnerismo cometió un error, me parece, de generar una historia, un verso, que no es la realidad. Acá hay que ser realista. Primero, el gobierno que recibe el golpe fue el gobierno justicialista de María Estela de Perón, Exacto. Martínez de Perón. Ella es la que firma el decreto del operativo de Independencia, si no me equivoco, y nosotros, por ejemplo, tenemos comuna de Sargento Moya, Sargento Maldonado, Capitán Cáceres. Capitán Cáceres, exactamente. Bueno, usted... Yo vivo cerca, sí. ¿Cerca de ahí? Sí. ¿Y por qué son esos nombres? Por los referentes de la época, militares de la época. ¿Del operativo? Independencia. Entonces, el operativo de Independencia fue en democracia. Y uno, si hubieran cometido delito, estarían presos, como muchos. Y no tan solo no cometieron delitos, sino que creo que sufrieron el estigma de esa situación. O sea, bueno, imagínate, tienen 18, 19, quizá 20 años, el gobierno democrático le dice usted tienen que ir. En ese momento en la Argentina se debatía entre la posibilidad de algunos como del ERP, le llamemos, sí, que hablaban de la posibilidad de que seamos Cuba, o lo que se conoce hoy por Cuba. Los mismos que también llevaron adelante el incidente de Capitán Viola. Sí. Y que por ahí se olvida la historia de la Argentina, pero bueno, aprovecho y no puedo decirte sí, no, hay que ponerle en contexto de qué es lo que estaba viviendo. Entonces, a estos jóvenes, muchos jóvenes, quizá otros más grandes, le dijeron tienen que ir a tal lugar a llevar adelante estas operaciones, las llevaron adelante, las cumplieron. De hecho, en ese momento Tucumán tenía una visión distinta a la que hoy se tiene, porque si no yo le pregunto, ¿cómo se llaman esas comunas y por qué están ahí? Era porque era un orgullo, ¿no? Entonces hoy se quiere cambiar la historia y se quiere decir que el operativo Independencia fue en época de la dictadura. Y bueno, entonces ahí a la ignorancia hay que invitarlo a que estudien, lean, y si no, que escuchen esta entrevista que acabo de dar algunas reflexiones que me parecen importantes. Después pueden haber habido personas que cometieron delito y en su mayoría han sido juzgados. En algunos casos con exceso, pero han sido juzgados. De hecho, uno de los comentarios es en lo que hoy se está viviendo, que la mayoría de los que actuaron están presos. O sea que los que marcharon no le encontraron nada, soldados no hicieron que hoy nada. Tienen 70 años. Señores que están ya en la última y que, a ver, quizás fue un gesto que como se los confunde de que no estaban en democracia, pero estaban en democracia, lo mismo que Capitán Viola. Lo mismo. Sí. No, ¿cómo puede ser? En la dictadura me dice, ¿cómo va? No, pará, se ha muerto antes, lo asesinaron antes. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Y porque en algún momento se estigmatizó en la Argentina al ejército. A todo el ejército, a todo. O sea, se veía alguien del ejército y era mala palabra, por decirlo, ¿no? Y perdemos de vista, los mismos compañeros, que el general Perón era general. Y se pierde de vista a militares ejemplares desde Belgrano, San Martín. Y no todos los militares son malos. Y mucho menos los que, por ejemplo, de mi generación, yo nací en el 83. Entonces hay militares de 40 años, como yo, que no tienen nada que ver. Nada que ver. Al contrario, si queremos ser un país serio, en algún momento le vamos a tener que dar fortaleza al ejército. En algún momento, como todo país serio. El ejército es clave para muchas funciones que no tienen que ver con el orden interno, sino tienen que ver con las vinculaciones internacionales sobre todo. Pero eso es harina de otro costal. Para definir, sí, fueron invitados y fueron un operativo que se lleva adelante en época de la democracia. No era un gobierno radical, aclaro, para los jóvenes que no conocen sobre esa época, era un gobierno peronista, pero nosotros, como alguien que respeta la democracia, entendemos clave también poner en valor a aquellos hombres que dieron su vida por nuestra provincia y hoy quizás seríamos, aunque parezca un exabrupto a 40 o más años de esos hechos, pero podríamos haber sido Cuba, esa es la verdad. Entonces hoy, con esta situación, solo decir que fue en época de la democracia
y todos los que cometieron delitos están presos. Por lo tanto, invitamos a todas las organizaciones, como a todos los veteranos Malvinas también. Exacto. O sea, los veteranos Malvinas no hay que olvidar que también fueron estigmatizados durante muchos años en la Argentina. Hoy ya no ocurre lo mismo. Nosotros nos sentimos parte de ese acompañamiento de alguna manera a los veteranos, pero era lo mismo. O sea, antes se hablaba de los loquitos o de lo inadaptado. Ellos mismos me comentaron su vivencia, ¿no? Y hoy es muy valorable que en los actos públicos, patrios, se los ponga en valor a aquellos que de alguna manera fueron a dar su vida por nuestra patria, por nosotros, y desde ese lugar, cuando hacemos un acto en Yerba Buena, fíjate que la bandera es celeste y blanca, no tiene ningún tinte político, de hecho no di ningún discurso de nada, no es para hacer política los actos son para reivindicar nuestras tradiciones, para nuestra historia, nuestro folclore, nuestras danzas, poner en valor nuestros héroes, para eso son los actos patrios. Y desde ese lugar se invitó a toda la organización y bueno, aquí llegaron. Y la verdad que uno lo ve la foto y creo que debe ser uno de los pocos desfiles a los cuales hayan participado. Para ellos habrá sido muy lindo participar. Seguramente esta crítica no les gustará porque a nadie le gusta que lo critiquen de arriba. Y más sabiendo que, imagínate vos que sos de Montero, ¿no? Soy de Montero. Imagínate que de esa zona que había mucho, lo llamaron, vení, combatí, volvé a tu casa. Estigmatizados, quedaron, no sé, hasta 50 años de la primera vez que salen y la ignorancia de muchos actores lo hace decir, bueno, ustedes entonces ahora cuando vuelvan a la casa tienen que explicar que ellos no formaron parte de la época del terrorismo y tendrán que en distintas reuniones explicar lo que no deberían porque fue en otra época, pero bueno, muchas gracias por la pregunta porque permite aclararlo y de alguna manera también poner la mesa y no es que uno quiera nada más que la bandera celeste y blanca y honrar a todos los que han sido nuestros héroes, sobre todo los de Malvinas, y poner, como te digo, siempre invitamos al liceo en concepto del ejército, o sea, diciendo el ejército forma parte, y bueno, lo que está a nuestro alcance, creo que a la historia hay que contarla en sus distintas vertientes, en sus distintas posiciones, y también respetarla, ¿no? Yo lo respeto a los que piensan distinto, sí me gustaría que tengan argumentos, ¿no? Mirá, el operativo Independencia, si alguien da un argumento sólido, me siento a debatirlo, pero si no, si me dicen no, porque es la época del terrorismo, le están errando por varios años, lo cual no es así. Mariano, te agradezco mucho el tiempo y el hecho de hablar de todo aquí en la mañana de la Tucumana. No, a vos, por favor, un gusto siempre, Anita, y bueno, lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Y de esta manera, nos pasamos 25 minutos. Bueno, estaba Mariano Campero con nosotros, que dijo aquí en la Tucumana, Vamos a hacer gobierno. Vamos a hacer gobierno, lo dijo acá. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la mañana a través de la 95.